Buenas tardes. Hoy vamos a enseñar la leva masculina. Voy primero a tomar la medida de nuestro cliente. Voy a enseñar cómo tomar la medida. Primero, observamos la anatomía del cliente. Vamos a tomar el contorno de cuello de esta manera. Tomamos el contorno de cuello ahí. Luego tomamos el contorno de pecho, entrando un dedito dentro de la cinta métrica para aplicar la holgura de la medida. Luego tomamos el contorno de cintura, de igual forma, entrando un dedito para que la leva sea entallada. Luego la medida del contorno de cadera, de igual manera, entrando un dedito. He tomado las medidas de contorno. Voy a aplicar las medidas de largo. La posición del cliente debe ser correcta de esta manera. Al filo del oído voy a tomar el talle delantero. Yo les había manifestado que para tomar la medida, el brazo, yo les había manifestado que el largo de la leva es de acuerdo al gusto del cliente. Si es la leva, como está ahorita en moda, no muy larga, a la altura de la muñeca. Y si es la leva normal, a la altura de los nudos de la mano. Y si es 3/4, es al filo de los dedos. Esta es la posición del cliente para yo poder aplicar el largo de la leva. En buena posición el cliente, aplico del filo del oído, pasando por la tetilla, aplico el talle delantero, raya el largo total. El largo total. De la misma forma en la espalda. El talle de espalda, debo aplicar esta medida para poder entallar la leva. Talle de espalda y largo total. Muy bien, miren. Voy a aplicar el largo de manga. Para aplicar el largo de manga, yo le hago poner en esta posición. Aplico donde termina el ancho de espalda por el codo y llego hasta 2 centímetros más del nudo de la muñeca del brazo. Bien, para tomar el ancho de la manga y aplicar el ancho de codo, mire cómo aplico. Yo aplico así, ni flojo ni apretado. Este joven tiene 34.
De la misma manera, en la manito aplico el contorno de puño o el contorno de puño. Bien, una vez que ya he tomado las medidas de ancho, de largo, de contorno, voy a aplicar. En los varones sí aplicamos el ancho de espalda, aplicamos en esta posición donde empieza el bracito al extremo de este lado. El ancho de espalda, este joven tiene 40, el ancho de espalda. Y si fuera dama, la otra medida de ancho es la distancia de busto. La distancia de busto. Muchísimas gracias. He tomado las medidas y hoy voy a trazar la leva masculina. Y voy a aplicar de acuerdo al primer paso que fue tomar las medidas. Aquí tenemos las medidas del joven. Entonces voy a aplicar. Cuando aplicamos las medidas, aplicamos el talle delantero, raya, el largo total. ¿Sí? Entonces el largo total del joven es 70. Y el talle de espalda, igual, raya, el largo total. El largo de manga, la medida. El contorno de codo, exacta. Y el contorno de puño, exacta. Bien. Hoy voy a trazar la leva. Voy a hablar como la tecnología que les envié. Ustedes ya tienen. Vamos a trazar un margen superior de 2 centímetros. Un margen superior de 2 centímetros. Y un margen vertical de 8 o 10 centímetros. Depende del ancho de la solapa de la leva. De eso va a depender. Y voy a trazar los márgenes o las líneas. Vamos a trazar. Mire, tan práctico y tan fácil. Fuera de estas medidas, ustedes van a aplicar las medidas donde dice la guía numérica es muy indispensable. Cuando yo he trazado el margen superior de 2 centímetros y el margen vertical de 8 centímetros, para poderme guiar, yo digo y fijar punto 1. Lo que yo voy hablando, usted tiene escrito, usted tiene un documento de apoyo en donde ya tienen la tecnología, hoy estamos en la práctica. Del punto 1 hacia abajo dice aplicar talle delantero y largo total. Talle delantero y largo total. Volvemos con esta medida aquí. Igual
Aplicamos el talle delantero y el largo total. Bien. Y voy a trazar la línea de contorno de cintura y contorno de cadera. La línea de contorno de cintura y contorno de cadera. Bien, y fijo el punto 2 y el punto 14. He trazado las líneas de contorno de cintura y contorno de cadera. Luego voy a aplicar las medidas auxiliares que tenemos en el cuadro de tallas, las medidas auxiliares. El largo de escote, el punto 3. El ancho de escote, el punto 4. El largo de escote he puesto 8 centímetros y el ancho de escote he puesto 6 centímetros. Luego voy a aplicar a partir del punto 1 el largo de hombro y voy a fijar el punto 5. Luego voy a aplicar la caída de hombro o declive de hombro 2.5 y voy a fijar el punto 6. Del punto 6 hacia abajo aplicamos la medida de sisa. La medida de sisa aplicamos exactamente la mitad de cuello, la mitad de contorno de cuello. Y fijamos el punto 7. Bien, la medida del punto 7 hasta el punto 5 aplicamos para poder hacer la línea de pecho. Aquí trazamos la línea de pecho. Bien. En la tecnología dice, a partir del doblez de la tela, pasando por el punto 7, trazar línea horizontal y fijar punto 8. Sobre línea de punto 8 vamos a aplicar la cuarta parte de contorno de pecho más 2 centímetros. La cuarta de 96 es 24, más 2 centímetros es 26. Y fijamos el punto 9. Sobre línea de punto 2 aplicamos la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros. Como es un varón, más 2 centímetros. Y fijamos el punto 10. Sobre línea de punto 14, que es el contorno de cadera y el largo total de la leva, vamos a fijar otra vez la cuarta parte de contorno de cadera y fijamos el punto 15. Y fijamos el punto 15. Unimos con curva de escote el punto 3 con el punto 4.
con recta, el punto 4 con el punto 6, con recta, el punto 6 con el punto 7, con recta, el punto 9 con el punto 10, con curva de cadera, como es un varón, con semicurva, el punto 10 con el punto 15. Aquí tenemos el trazo del patrón de la parte delantera. Vamos a aplicar la curva de sisa. Para aplicar la curva de sisa buscamos la mitad entre el punto 6 y 7 y fijamos asterisco. Del asterisco hacia adentro aplicamos 1,5 centímetros y fijamos el punto A. Del punto 7 hacia arriba aplicamos 2 centímetros y fijamos el punto B. Trazar la curva de sisa a partir del punto 6, pasando por el punto A, el punto B, al punto 9. A partir del punto 6, pasando por el punto A, el punto B, al punto 9. Hemos trazado la curva de sisa. Bien. Ahora, para trazar la parte posterior, ¿qué voy a hacer? De los puntos 9, 10, 11, aquí voy a aplicar el talle de espalda y el largo total de la leva. Bien. Y voy a aplicar, si adelante puse la cuarta parte de contorno de pecho más 2, en la parte posterior voy a aplicar la cuarta parte de contorno de pecho menos 1. Entonces voy a aplicar 23. Y de aquí aplico, porque una de las normas de seguridad es, mire, exactamente la mitad de contorno de pecho. Aquí tenemos 96 y aquí tenemos la mitad de 96, 48. Con esta medida yo avanzo 48 por aquí sobre la línea de cuello y sobre la línea de cadera. Voy a trazar, voy a unir con recta estas líneas. Bien, he trazado la base para confeccionar la leva, es la mitad de contorno de pecho. No se olvide que para sacar el largo de escote y el ancho de escote
el largo de hombro, la caída de hombro, la medida de sisa, la cuarta parte de contorno de pecho más 2 y voy a empezar a trazar la parte posterior. Como yo tengo en la línea de escote el punto 1, voy a aplicar el punto 1 también en la parte posterior. También voy a aplicar el punto 2 y por ende el punto 14. Lo que tengo en la parte delantera aplico en la parte posterior y aplico, vengo con la mitad de contorno de cuello más 2, el punto 5, de ancho de escote 6 centímetros desde el punto 4, de largo de escote 1 centímetro únicamente y fijo el punto 3 porque es la parte del escote de la parte posterior. Bien, y luego continúo del punto 5 hacia abajo. voy a aplicar la caída de hombro. La caída de hombro voy a poner igual 2.5 y voy a fijar el punto 6. Por ende aquí ya tengo la medida de sisa exacta. Ya no tengo que hacer nada porque yo aquí ya tengo para la curva igual la cuarta parte de contorno de pecho menos 1. Y aquí ya tengo que aplicar la cuarta parte de contorno de pecho menos 4 centímetros. ¿Por qué menos 4 centímetros? Porque debo aplicar la diferencia que hay entre la sisa delantera con la sisa posterior. Igual voy a unir el punto 6 con el punto 7 y aquí voy a unir, me voy a subir 2 centímetros del punto 4 hacia arriba y voy a aplicar con semi curva suave el punto 6 con los 2 centímetros. Para que no se quede solito, vamos a ponerle con el 4'. Cuando nos salimos de la medida base, las medidas auxiliares se identifican con una rayita al lado que entramos a los puntos primas. Sobre línea de punto 2 entramos 2 centímetros. Ya a este puntito le vamos a poner 2'. Por aquí caminan los primos. Y vamos a unir. El 2', así la regla, formando una pinza y perdiéndose en el largo total del talle de espalda. También voy a trazar la línea, el 2' con la línea de cadera.
con la línea de cadera. Mire, con ese pequeño detalle yo voy a entallar la leva, porque las levas deben ser, no porque son varones van a ser anchotas y flojotas, sino deben ser entalladitas. Luego voy a buscar la mitad entre el punto 2' y 10, es 24 centímetros, y voy a aplicar, no, es 22 centímetros, y voy a fijar un asterisco. Voy a aplicar 1 centímetro nada más al lado y lado del asterisco. Bien, ahora voy a aplicar acá la sisa. Voy a buscar la mitad y voy a entrar medio centímetro únicamente y le llamaré punto A, y trazaré la curva de sisa pasando por el punto A al punto 9. Del punto 7 en la parte posterior subiré 3 centímetros y le pondré punto B. Y pondré punto B. Bien, como el contorno de cintura del caballero es 78, la mitad de 78, ¿cuánto es? 39. La mitad de 39, ¿cuánto es? 19.5. 19.5. Yo voy a aplicar del 2' hacia adentro 19.5 más 2, sería 21.5. Bien, voy a aplicar del punto 7 hacia arriba en la parte posterior 8 centímetros, y a este le voy a poner punto C. Le voy a poner, porque yo no puedo decir suba tanto ni meta tanto sin que usted no haya identificado cada una de las medidas. Mire, y voy a trazar la pinza. ¿Cómo voy a trazar la pinza? Con semicurva suave, el asterisco de la pinza de la parte posterior. Voy a trazar la pinza de 1 centímetro nada más. Así. Estas pinzas son de 1 centímetro a cada lado y se pierden en la línea. Aquí no hay largo tanto ni cuánto. Ya la intuición del sastre sabe que la pinza en la parte posterior no debe pasar de 10 o 12 centímetros en la parte posterior de la pinza. Suavecito. Bien. Aquí tenemos el trazo de la parte posterior. Voy a unir a esto, igual le llamaremos 10 porque es la cuarta parte de contorno de cintura. Igual vamos a unir el punto 10 con el punto 9 de la parte posterior. Igual vamos a unir la cuarta parte de contorno de cintura
con el punto 15. Con el punto 15. Mire, ahí estoy trazando la leva masculina prácticamente utilizando las técnicas más fáciles posibles. Lo mismo va a pasar con la parte delantera. Voy a buscar la mitad entre el punto 2 y 10. Entre el punto 2 y 10 y voy a fijar asterisco. De igual manera voy a aplicar 1 centímetro al lado y lado del asterisco. Voy a trazar. Asimismo, voy a aplicar del punto B hacia arriba 6 centímetros en la parte delantera y le voy a poner, para no olvidarme, le voy a poner el punto E. También trazaré con semicurva suave el punto E con el asterisco de la pinza de la parte delantera. Y con recta trazaré del asterisco hacia abajo. Luego aplicaré la pinza en la parte delantera. ¿De cuánto voy a aplicar? Hasta faltando, mire, ponga así la cinta métrica, hasta faltando 10 centímetros de llegar a la curva de sisa de la parte delantera. Hasta faltando 10 centímetros de llegar en la parte delantera. Bien. Y en la parte posterior, miren cómo coloco la regla semi suave. Voy a aplicar de 10 o 12 centímetros únicamente. De 10 o 12 centímetros únicamente. Mire cómo he trazado la parte delantera de la leva masculina. Voy a trazar la solapa. Si la leva es de 3 centímetros, yo aplicaré 12 centímetros del punto 2 hacia arriba para el primer botón. El segundo botón irá sobre la línea del punto 2, la línea de cintura, y el otro botón será de 10 centímetros. La separación de cada uno de los botones en la leva debe ser de 10 centímetros. Como yo voy a hacer la solapa, esta leva va a ser de un solo botón, voy a sacar hacia afuera 3 centímetros y voy a poner 2', 3 centímetros y voy a poner 14'. Y del punto 3 hacia afuera voy a dejar los 8 centímetros. Miren que para trazar la leva yo he dejado semicurva suave el escote, porque si no usted no puede pegar el cuello. El cuello irá pegado. El cuello irá pegado de 5 centímetros hacia adentro
irá pegado el cuello aquí. Mire, aquí irá pegado el cuello, por ende el largo total. ¿Cómo voy a poner la regla para poder unir el 3' con el 2' y con el 14'? Aquí los dos uno con recta. Y la solapa pongo el lado semicurva, así, si quiero. Y si no, también puedo poner así, para que la solapa sea más notoria, ¿no es cierto? Mire, voy a poner así. He puesto la parte semisuave hacia abajo. Ni recto ni redondo. Además, en la leva de varón vamos a aplicar 2 centímetros hacia abajo. Solo 2 centímetros. Y luego voy a aplicar, mire, con el lado semi redondo de la regla. Voy a aplicar. Si la leva es recta adelante, va a ir así. Y si la leva no es recta adelante, yo voy a subir 5 centímetros hacia arriba y hacia adentro, y voy a unir con semicurva suave. Mire, con semicurva suave, muy práctico y muy fácil. Bien, hasta aquí yo he trazado la leva masculina. Voy a cortar las piezas de unidad. Como siempre yo digo, voy a codificar. Aquí será en la tela 2 delanteros, 2 posteriores y 2, ¿cómo le llamarían esto? 2 costadillos. Bien, voy a cortar suavecito con una buena tijerita. Vamos a cortar. ¿Por qué la señorita no pondrá hilván? La señorita no pondrá hilván porque ya tiene incluido el hilván. Porque ya tiene la costurita incluida. Mire cómo voy a cortar. Bien. Voy a cortar cuidadito con hacer profundo la curva de escote. Después van a tener serios problemas para pegar el cuello. Ah, me olvidaba el bolsillito. ¿Cómo voy a pegar el bolsillito? El bolsillito que ya practicaron, ya hicieron, voy a bajar 4 centímetros y voy a entrar. Miren dónde voy a entrar, 10 centímetros, y voy a dejar los 13 centímetros del bolsillito. ¿Sí? Aquí voy a dibujar el bolsillito que tan fácil se les hizo trazar. Miren, desde aquí voy a pegar. Practiquen, yo les dije de 2 centímetros, pero en realidad
deben dejar 1 solo centímetro de vivo. Así. Sin olvidarse de las aletillas para armar el bolsillo. Bien, yo voy a trazar la primera pieza de unidad de la parte delantera. De la parte delantera. Aquí voy a dejar una costurita. Bien. ¿Y cómo voy a trazar? Mire qué bonito ahí. Voy a trazar el blandiz de la leva. Perfecto. Así como he trazado hoy, usted va a confeccionar. Aquí nos vamos a dar cuenta del blandiz, de dónde va a pegar. Yo he dejado libre del centímetro de costura, y aquí acá quedará 4 o 5 centímetros, porque aquí usted observa cómo pegar el cuello. Usted mira cómo va a pegar el cuello. Si usted quiere el cuello más arriba, no puede ser porque no va a lucir la solapa. Bien, mire cómo he trazado la parte delantera de la leva masculina. Voy a cortar el costadillo. ¿Cómo voy a cortar el costadillo? Si he trazado las pinzas modificadoras del trazo, no puede haber de otra manera. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Así. Mire cómo estoy trazando para poder ir entallando bien bonito la leva. Y voy aplicando ahí. Por eso, cuando usted traza el costadillo, es una parte muy esencial de la leva. Usted va a decir, ¿y yo qué hago con este pedacito? Ya vamos a ver qué hacemos. Mire cómo voy trazando. Yo saco, como le decía, la pinza y luego voy a cortar así. ¿Por qué voy a cortar así? Porque me va a facilitar doblar. Me va a facilitar doblar para yo trazar bien bonita la leva entalladita. Solo aquí. Solo aquí. ¿Sí? Mire. Ahí le va a facilitar. A no ser que puede trazar la parte de la espalda con la parte delantera y plasmar en otro papel. Pero esto debe tener de modelo para que se dé cuenta que aquí es donde vamos a entallar la leva. Al menos cuando hacemos la chaqueta de mujer. A veces esta pieza viene por acá, dependiendo de la diferencia que haya entre el talle delantero y el talle de espalda. He trazado los costadillos y voy a trazar
dejando 2 centímetros de costura en la parte posterior del trazo. En la parte posterior del trazo, para que se refuerce la costura, porque pese usted a dejar la costura, luego viene el forro y usted pega bien bonito. Hay levas, las antiguas, por ejemplo, con este mismo pedacito uno coge, marquila y hacemos de este pedacito de la misma tela un refuerzo, un forrito en la parte posterior de la misma tela del color de la leva. Muy bien, hemos trazado. Cuando yo les pregunto cuántas piezas de unidad tiene la leva, 2 posteriores, 2 costadillos y 2 delanteros. Hasta aquí tenemos 6 piezas, más el cuello 7, más 2 mangas 9. Voy a trazar la manga. De igual forma, yo ya he trazado aquí la manga. Mire, ¿cómo he trazado la manga? La tecnología dice, se coloca la tela por el doblez, trazar margen superior de 1 centímetro y fijar punto 1. Del punto 1 hacia abajo dice aplicar largo de manga y fijar punto 2, coma, trazar línea de contorno de puño. Luego dice sobre línea, de los puntos 1 y 2 hacia adentro, dice aplicar ancho de manga. No se olvide que el ancho de manga se aplica la mitad de contorno de cuello más 2. La mitad de contorno de cuello más 2. Y fijamos el punto 3 y el punto 4. Bien. También dice de los puntos 1 y 3 hacia abajo aplicar la medida de sisa. ¿Cuál es la medida de sisa? No se deben olvidar que la medida de sisa es la mitad de contorno de cuello. Exactamente la mitad de contorno de cuello. Yo he aplicado aquí la mitad de 36 es 18, menos 2 es 16, menos 2 es 16. Y he trazado una línea uniendo, porque yo al trazar la línea de sisa digo, y fijar puntos 5 y 5 prima. Los primos andan conmigo al ladito. Bien. Luego digo, de los puntos 1 y 3 hacia abajo, aplicar la cuarta parte de contorno de cuello. La cuarta parte de contorno de cuello exacta. Aquí no es como en la manga base. Aquí es exacto. La cuarta parte de contorno de cuello. 9. ¿Por qué 9? Porque 9 por 4 es 36.
porque 9 por 4 es 36. Y vamos a fijar puntos O y P. Pobre manga que no hagan bien. Bien. Luego, una vez que ya he trazado la tercera parte de base, la cuarta parte, aquí he trazado la mitad de cuello menos 2. Ya está las dos líneas para yo poder trazar la cabeza de manga y la cavidad de la manga. Luego voy a aplicar voy a unir el punto 0, el punto O. Voy a unir con semicurva suave, suavecito, suavecito, paso por el punto B, paso por el punto P al punto 5'. Acá. Esto sí, bien trazadito para que puedan pegar la manga estilo sastre muy bien. Yo les garantizo, si trazan bien, ni les sobra ni le falta la sisa en la chaqueta. Ni le sobra ni le falta la sisa en la chaqueta con la manga. He trazado. Luego aquí sobre línea de punto 2 digo aplicar mitad de contorno de puño más 1. Mitad de contorno de puño más 1. Como el contorno de puño es 26, la mitad es 13. Más 1, 14. Bien. Y fijamos el punto 6. Fijamos el punto 6. Ahora, del punto 6 hacia abajo vamos a aplicar 3 centímetros y del punto 2, 2 centímetros. ¿Por qué vamos a aplicar estos 2 centímetros y estos 3 centímetros? Porque vamos a unir con semicurva suave para el doblez de la manga, porque aquí irá el forro de la manga. Aquí irá el forro. Doblaremos esto, todo este espacio doblaremos, porque el forro vendrá solamente hasta aquí. ¿Sí? He trazado la parte posterior de la manga. He aplicado la línea de codo. ¿Cómo apliqué? Buscando la mitad entre el punto B y el punto y la línea del punto 2. Apliqué. Y tracé una línea a la altura del codo y fijé el punto E y el punto D. Luego entré del punto O hacia adentro, apliqué 4 centímetros y fijé, y voy a fijar para que usted se dé cuenta, el punto 7. El punto 7. Sobre línea de punto 5 hacia adentro, apliqué 3 centímetros. Sobre línea del punto E, 3 centímetros. Y continué hasta terminar en 2 centímetros en la línea del punto 6.
¿sí? Y uní con semicurva suave, asimismo, el punto O con el punto E y el punto 6 para dar la cavidad del codo de la manga estilo sastre. De la misma manera apliqué la manga en la parte posterior con semicurva suave, el punto 5 con el punto D y el punto 2. Está trazadito la manga. Busqué la mitad entre el punto 5 y A, y aquí no le hemos puesto asterisco, le pongamos y fijamos un asterisco. Del asterisco hacia abajo apliqué 1 centímetro y uní el punto 7 con el punto A, pasando por el centímetro que bajé del asterisco al punto 5. Y de la misma forma con semicurva suave 7, con C, con E y con 6 prima. Voy a trazar la manga. Si está entendido. Si usted quiere sacar su propia tecnología, también lo puede hacer viendo en YouTube. Hay diferentes formas de trazar la manga. Hágalo usted lo que mejor le quede. Yo siempre digo, el mejor método es el que me sale muy bien las prendas. No cometo errores. Tengo todo práctico y facilito los procedimientos y las técnicas al utilizar. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Estoy procediendo a cortar la manga. No se me olviden que la manga deben cortar el papel doblado. No corten solo un rectángulo, porque cuando el papel es doblado, usted corta las dos partes de la manga. Mire cómo va cortando. Primero corto la parte superior de la manga. Luego cortaré la parte inferior de la manga. No les digo cómo les quedó el ojo. El ojo les quedó grande y hermoso para que se vuelvan repetitivas. Bien, yo retiro. Miren, como yo corté doble, colocando el papel por el doblez, aquí tengo la parte superior de la manga. Y voy a cortar la parte inferior de la manga, sin antes olvidarse que todas las modificaciones que aplicamos en las prendas deben ser devueltas, porque si usted se olvida de devolver lo que modificó, usted va a perder medida. Si usted corta una talla 36, va a quedar en una talla 34. Y después va a decir, ¿por qué me salió tan pequeña si yo corté, hice igual que Miss Bélgica? No, lo que pasó es que se olvidó de devolver las medidas. Mire, mijita. Aquí tengo la parte inferior y aquí tengo la parte superior.
Cuando yo voy a coser, no se olvide que aquí tiene que dejar costurita. Mire, aquí yo voy a coser, voy a hacer un piquete guía aquí en el codo y en el largo total, ya sabe hasta dónde llegar. Porque si usted no hace el piquete guía, va a empezar bien y va a terminar con un pedazo de manga ahí, que le va a sobrar. Empiece cosiendo aquí, coja con su manito ahí estiradito bonito, y luego igual aquí estiradito bonito también para que todo le quede bien. La misma parte de lo mismo hace aquí. Todo queda igual porque usted corta igual, pues. Si traza bien, corta igual, enumera las piezas de unidad porque le debe quedar mal, ¿no? Antes de proceder, usted deje el piquete guía desde dónde va a empezar, a pegar la manga en la cinta. Mire, entonces, como usted ya está aquí, usted ya cose acá, porque esto es el contorno total de la manga. Esto queda en el codo y esto queda en esta parte de la costura. Ha sido un placer haber demostrado cómo trazar la parte delantera de la chaqueta, estilo sastre, y la manga estilo sastre. Todos los pequeños detalles que usted tenga me lo dirá en la próxima clase. Les deseo una feliz tarde.